Existe un secreto codificado en el Salmo 23 que los líderes religiosos te han ocultado durante siglos. Este secreto ha enriquecido a familias enteras por generaciones, pero deliberadamente lo han mantenido en silencio porque desafía todo lo que te han enseñado sobre la pobreza y la espiritualidad. Hoy, por primera vez, revelaré los 7 códigos ocultos del Salmo más amado de la Biblia, códigos tan poderosos que literalmente reorganizarán tu realidad financiera en los próximos 30 días. Pero antes de continuar, quiero que determines ahora mismo tu destino financiero. Comenta abajo, "El Señor es mi pastor y nada me faltará", como declaración profética sobre tu vida. Hazlo ahora mismo, porque esta simple acción activará el primer código de abundancia mientras continuamos con esta revelación transformadora. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha privado a millones de creyentes de la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de naciones enteras. Cuando escribió "El Señor es mi pastor", no estaba simplemente hablando de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David utilizaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los antiguos rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la antigua cultura hebrea, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero primero, déjame revelarte algo que te impactará. Al finalizar este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23, que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. El primer código secreto de riqueza está oculto en las palabras iniciales. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no simple esperanza o deseo. David no está diciendo "espero que nada me falte". Está declarando "es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito". Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoces que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Como enseñó el gran filósofo Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Cuando entiendes que tu pastor es el dueño de los millares de animales en los collados, como dice el Salmo 50, tu perspectiva sobre la escasez cambia para siempre. Permíteme compartir contigo la historia de Eduardo, un hombre que conocí hace varios años. Eduardo había perdido su negocio durante una crisis económica y estaba al borde de la bancarrota. Sus deudas se acumulaban y su familia comenzaba a sentir el impacto de la escasez. Una noche, mientras leía desesperado su Biblia buscando algún consuelo, sus ojos se posaron en el Salmo 23, un pasaje que había leído cientos de veces antes. Pero esta vez, algo extraordinario ocurrió. Al leer "El Señor es mi pastor, nada me faltará", Eduardo experimentó una revelación transformadora. Por primera vez, entendió que esta no era simplemente una promesa de consuelo espiritual, sino una declaración económica de certeza absoluta. En ese momento, Eduardo decidió dejar de ver su situación financiera desde la perspectiva de sus circunstancias limitadas y comenzó a verla desde la perspectiva de su pastor infinito. Durante los siguientes 21 días, Eduardo declaró cada mañana: "El Señor es mi pastor, nada me faltará", visualizando específicamente sus deudas canceladas y nuevas oportunidades de negocio manifestándose. Lo extraordinario fue lo que sucedió después. Al séptimo día, recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente
que le ofreció un contrato importante. Al día 14, un inversor que había conocido años atrás lo contactó con una propuesta de sociedad. Al día 21, 3 diferentes oportunidades de negocio se habían manifestado, todas superiores a lo que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Eduardo había activado el primer código secreto del Salmo 23, transformando su mentalidad de escasez en mentalidad de abundancia. Había reconocido que su pastor divino controlaba recursos infinitamente superiores a los que cualquier crisis económica podría limitar. En menos de 90 días, Eduardo no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado su ingreso anterior por 3. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral, describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás al final. Existe una oración específica derivada del versículo 4 que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que el Señor era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán, porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. Los delicados pastos a los que David se refiere no son simplemente metáforas espirituales, son ecosistemas divinos de oportunidad y abundancia que Dios prepara específicamente para cada uno de sus hijos. En la cultura pastoral antigua, los pastores más exitosos conocían exactamente dónde encontrar los pastos más nutritivos y abundantes para sus rebaños en cada temporada del año. No dejaban a sus ovejas vagar sin rumbo, las guiaban estratégicamente hacia los lugares de máxima provisión. De la misma manera, tu pastor divino conoce exactamente qué pastos económicos producirán la mayor abundancia para ti en esta temporada específica de tu vida. Puede ser un negocio particular, una carrera específica, una inversión estratégica o un talento único que has subestimado. Los delicados pastos son diferentes para cada persona, pero el principio es el mismo. Dios ha preparado un lugar de abundancia específicamente diseñado para tu máxima prosperidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. El segundo código secreto de riqueza está oculto en la frase «junto a aguas de reposo me pastoreará». En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual. Pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión
fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Como expresó sabiamente el filósofo Ralph Waldo Emerson, el dinero a menudo cuesta demasiado, pero cuando fluye de las aguas de reposo, viene sin el costo del estrés, la ansiedad y el agotamiento que caracterizan a los métodos mundanos de adquisición. En el antiguo Israel, las aguas de reposo eran tesoros invaluables en un país frecuentemente afectado por sequías. Estas no eran cualquier fuente de agua, eran manantiales especiales que fluían constantemente, sin importar las condiciones climáticas circundantes. Mientras que los arroyos y pozos comunes podían secarse durante las temporadas de sequía, estas aguas especiales continuaban fluyendo, proporcionando hidratación vital para los rebaños incluso en los tiempos más difíciles. David está revelando un principio financiero revolucionario. Cuando operas bajo el pastoreo divino, tu provisión no depende de las condiciones climáticas de la economía global. Mientras que aquellos que dependen de fuentes convencionales pueden experimentar sequía durante recesiones, inflaciones o crisis económicas, tus aguas de reposo continúan fluyendo sin interrupción. Este principio explica por qué algunos creyentes que han activado este código prosperan precisamente durante los tiempos económicos más desafiantes. Sus ingresos no dependen de fuentes vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Fluyen de manantiales espirituales que trascienden las limitaciones económicas temporales. Conocí a una mujer llamada Sofía que experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Durante una recesión económica severa, mientras empresas a su alrededor cerraban y profesionales experimentados perdían sus empleos, el pequeño negocio de diseño de Sofía comenzó a florecer inexplicablemente. Cuando le pregunté su secreto, me mostró su diario donde había escrito diariamente: «El Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará». Cada mañana visualizaba su provisión viniendo no de la economía tambaleante, sino de una fuente divina inagotable. Lo asombroso fue que mientras sus competidores luchaban por sobrevivir dependiendo de los métodos convencionales de mercadeo y adquisición de clientes, Sofía experimentaba lo que ella llamaba coincidencias divinas. Clientes que nunca había contactado la encontraban por casualidad. Oportunidades que no había buscado se manifestaban espontáneamente. Conexiones estratégicas se formaban de maneras que no podía explicar racionalmente. Sus aguas de reposo fluían mientras que otras fuentes se secaban. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías: «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. La restauración del alma que David menciona no es simplemente emocional o espiritual, incluye específicamente la recalibración de tu identidad económica. Muchos creyentes sufren de lo que los psicólogos llaman programación de escasez, patrones mentales negativos sobre el dinero y la prosperidad que se formaron durante la infancia o a través de experiencias traumáticas. Estos patrones de escasez pueden manifestarse como creencias limitantes como «el dinero es la raíz de todos los males», «los ricos son codiciosos», «nunca tendré suficiente» o «no merezco prosperidad». Estas creencias operan como virus en tu software mental, saboteando inconscientemente tus esfuerzos hacia la abundancia, sin importar cuán sinceramente ores o cuán diligentemente trabajes. Cuando David dice que el pastor divino confortará mi alma,
está revelando que parte del proceso pastoral incluye la reprogramación divina de estos patrones de escasez. A través de su palabra, su espíritu y experiencias transformadoras, Dios literalmente restaura tu identidad económica, reemplazando las mentiras de escasez con verdades de abundancia. La tercera revelación codificada está en las palabras, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Como enseñó el maestro Confucio, el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. De la misma manera, tu pastor divino te guía paso a paso hacia la montaña de prosperidad que ha preparado para ti. En la cultura pastoral antigua, los pastores experimentados conocían las sendas específicas que llevaban a los mejores pastos y las fuentes de agua más confiables. Estas no eran rutas aleatorias, eran caminos estratégicamente planificados que maximizaban la nutrición y minimizaban el peligro para el rebaño. Los pastores novatos podían vagar sin rumbo, agotando innecesariamente a sus ovejas y exponiéndolas a peligros evitables, pero los pastores sabios seguían las sendas probadas que garantizaban los mejores resultados. De manera similar, tu pastor divino conoce exactamente qué sendas económicas maximizarán tu prosperidad mientras minimizan los riesgos innecesarios. Estas sendas incluyen decisiones específicas sobre carreras, inversiones, asociaciones e incluso ubicaciones geográficas que están perfectamente alineadas con tu propósito divino y dotación única. El término hebreo para sendas en este versículo es magal, que significa literalmente surcos circulares o órbitas. Esto revela un principio financiero fascinante. La prosperidad verdadera no viene de movimientos económicos erráticos o impulsivos, sino de patrones circulares consistentes que crean órbitas de abundancia creciente alrededor de tu vida. Estas órbitas incluyen hábitos financieros específicos, disciplinas económicas y prácticas de mayordomía que, cuando se siguen consistentemente, crean un momentum de prosperidad que continúa acelerándose con el tiempo. No son atajos para riqueza instantánea, sino sendas sostenibles de abundancia creciente. Conocí a un hombre llamado Ricardo que experimentó esta verdad de manera transformadora. Durante años, Ricardo había saltado de oportunidad en oportunidad, persiguiendo cada atajo financiero que encontraba, desde esquemas de marketing multinivel hasta inversiones especulativas de alto riesgo. A pesar de su esfuerzo constante, su situación financiera era inestable y estresante. Todo cambió cuando Ricardo comenzó a estudiar el Salmo 23 como manual de prosperidad en lugar de simplemente como poema inspirador. Al meditar en las sendas de justicia, recibió una revelación específica sobre la carrera, el modelo de negocio e incluso la ubicación geográfica que Dios había preparado específicamente para él. Lo notable fue que esta senda no era lo que él habría elegido naturalmente. Era un camino que inicialmente parecía menos lucrativo y más desafiante que las oportunidades que había perseguido anteriormente. Sin embargo, a medida que seguía fielmente esta dirección divina, descubrió que había sido guiado a un surco económico perfectamente alineado con sus dones únicos y el propósito divino para su vida. En menos de 3 años, este camino aparentemente menos prometedor había producido una prosperidad tan abundante que Ricardo frecuentemente decía, si hubiera sabido que la verdadera prosperidad estaba en simplemente seguir las sendas de justicia que Dios había preparado específicamente para mí, me habría ahorrado años de esfuerzo desperdiciado y estrés innecesario. Pero hay algo mucho más profundo aquí, que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada,
una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Como dijo el gran estadista y pensador Edmund Burke, nadie hizo nunca un error más grande que el que no hizo nada porque solo podía hacer un poco. Cuando sigues las sendas de justicia, incluso los pequeños pasos producen grandes resultados. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. Si estás recibiendo revelación y valor de este mensaje, me gustaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta palabra profética. Tu testimonio podría inspirar a otros a descubrir estos secretos transformadores que han sido ocultados durante demasiado tiempo. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía, es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. El cuarto código secreto está oculto en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. Como observó sabiamente el filósofo Friedrich Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando tienes al pastor divino guiándote, cualquier valle se convierte en camino hacia la abundancia. En la geografía de Israel, los valles más profundos y aparentemente peligrosos eran frecuentemente donde crecían los pastos más nutritivos y abundantes. Debido a las condiciones únicas de sombra y humedad, estos valles producían vegetación extraordinariamente rica que no podía encontrarse en las colinas más accesibles y aparentemente seguras. Los pastores novatos evitaban estos valles, prefiriendo los territorios más fáciles y visiblemente seguros. Pero los pastores experimentados sabían que la mayor abundancia se encontraba precisamente en los lugares que parecían más intimidantes. Esta revelación explica por qué muchos creyentes nunca experimentan la abundancia extraordinaria que Dios ha preparado para ellos. Permanecen en los territorios financieros seguros, empleos convencionales, inversiones tradicionales, carreras predecibles, en lugar de aventurarse en los valles donde crecen las oportunidades verdaderamente transformadoras. Estos valles económicos pueden incluir emprendimientos innovadores, inversiones contraintuitivas o carreras no convencionales que inicialmente parecen más riesgosas, pero que producen rendimientos exponencialmente superiores para aquellos que tienen el valor de entrar en ellos con su pastor divino. Permíteme compartir la historia de Martín, un ejecutivo corporativo que experimentó esta verdad de manera dramática. Después de 15 años en una posición segura pero limitada en su crecimiento, Martín sintió un llamado divino hacia un valle económico.
dejar su empleo corporativo para iniciar un negocio en una industria completamente diferente donde no tenía experiencia previa. Desde una perspectiva natural, esta decisión parecía temeraria y potencialmente desastrosa. Sus colegas le advirtieron contra ella. Su familia expresó preocupación. Incluso algunos líderes espirituales le aconsejaron prudencia. Pero Martín había recibido una revelación clara a través del Salmo 23. Los pastos más abundantes estaban esperando precisamente en este valle de sombra de muerte económico. Con fe inquebrantable en la promesa, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Martín avanzó hacia este territorio desconocido. Los primeros meses fueron desafiantes, exactamente como un valle oscuro. Pero Martín continuó declarando, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, confiando en la protección y dirección divinas, mientras navegaba por este territorio inexplorado. Lo extraordinario ocurrió en el segundo año. Su negocio comenzó a florecer de maneras que excedían sus expectativas más optimistas. El valle, que había parecido tan peligroso, resultó contener oportunidades que jamás habría descubierto si hubiera permanecido en el territorio seguro de su carrera corporativa. En 5 años, sus ingresos se habían multiplicado por 10, y más importante aún, había descubierto un propósito y satisfacción que nunca había experimentado en su posición anterior. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores. Pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías, José acumuló riqueza durante 7 años de escasez, Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. La vara y el cayado, que David menciona, representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Como expresó maravillosamente Mahatma Gandhi, la fortaleza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Esa voluntad indomable se desarrolla cuando enfrentas los valles con la confianza de que tu pastor está contigo. En la cultura pastoral antigua, la vara y el cayado no eran simplemente símbolos de consuelo, eran herramientas prácticas con funciones específicas. La vara era un garrote corto y pesado que el pastor usaba para combatir a los predadores que amenazaban al rebaño. El cayado era un bastón largo con un extremo curvo que el pastor utilizaba para guiar a las ovejas, rescatarlas de lugares peligrosos y atraerlas hacia él cuando se alejaban demasiado. Estas herramientas representan las provisiones específicas que Dios proporciona cuando te aventuras en territorios financieros desafiantes, protección divina contra predadores económicos que podrían destruir tu prosperidad y dirección sobrenatural que te guía hacia las oportunidades más lucrativas mientras te rescata de potenciales desastres financieros. Lo extraordinario de estas herramientas pastorales es que operan más efectivamente precisamente en los valles más desafiantes. En terreno abierto y seguro, la vara y el cayado son convenientes pero no críticos. Es en los valles peligrosos donde estas herramientas demuestran su valor máximo. De manera similar, es precisamente en tus momentos financieros más desafiantes, recesiones económicas, transiciones profesionales, inversiones significativas o emprendimientos innovadores, donde experimentarás la protección y dirección divinas de manera más poderosa. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina
intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Como enseñó el gran pensador Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Bajo el pastoreo divino, no necesitas cambiar las circunstancias, solo necesitas cambiar tu perspectiva. El quinto código secreto está contenido en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti, precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. Como dijo el filósofo Arthur Schopenhauer, el talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie más puede ver. Tu pastor divino te guía hacia objetivos de prosperidad que nadie más puede ver. En la cultura del Medio Oriente antiguo, la preparación de una mesa no era simplemente servir comida. Era un acto ceremonial elaborado, diseñado para honrar al invitado y demostrar el poder, la generosidad y el favor del anfitrión. Cuando un rey o líder tribal aderezaba mesa para alguien, estaba haciendo una declaración pública de su favor especial hacia esa persona. Lo revolucionario de la revelación de David es que Dios no simplemente te bendice en privado, organiza deliberadamente demostraciones públicas de su favor en tu vida, específicamente en presencia de quienes han dudado de ti, criticado tu fe o profetizado tu fracaso. La palabra hebrea traducida como aderezas es arak, que significa organizar meticulosamente, preparar estratégicamente o disponer cuidadosamente. Esto revela que las bendiciones públicas que experimentas no son coincidencias aleatorias, son exhibiciones divinamente coreografiadas de favor sobrenatural, estratégicamente organizadas para maximizar su impacto testimonial. Es como si Dios dijera, no solo te bendeciré, sino que organizaré esas bendiciones de manera tan estratégica que incluso tus mayores críticos no podrán negar mi favor sobre tu vida. Permíteme compartir la historia de Luisa, una mujer que experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Después de décadas como maestra, Luisa sintió un llamado divino para iniciar un programa educativo innovador basado en principios bíblicos. Cuando compartió su visión, enfrentó oposición inmediata. Sus supervisores le dijeron que el concepto era impracticable. Sus colegas predijeron su fracaso. Incluso algunos familiares expresaron escepticismo, sugiriendo que debería ser realista y continuar en su posición segura. En medio de esta oposición, Luisa descubrió el quinto código secreto del Salmo 23. Comenzó a declarar diariamente, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, visualizando específicamente a Dios preparando un banquete de oportunidades y bendiciones precisamente delante de aquellos que habían hablado negativamente sobre su visión. Lo que ocurrió después fue asombroso. No solo se materializaron los recursos necesarios para iniciar su programa educativo, sino que las oportunidades llegaron específicamente a través de las mismas personas que inicialmente se habían opuesto a su visión. El supervisor que había rechazado su propuesta inicial se convirtió en su principal defensor después de ver resultados preliminares. Los colegas que habían predicho su fracaso comenzaron a pedirle orientación para implementar sus métodos. Los familiares que habían expresado dudas se convirtieron en sus promotores más entusiastas. En menos de 3 años, su programa se había expandido a 5 escuelas diferentes y había sido invitada a presentar su metodología en conferencias educativas nacionales. Como Luisa frecuentemente testimoniaba, Dios no solo me bendijo,
Organizó esas bendiciones estratégicamente para que ocurrieran precisamente delante de quienes habían dicho que era imposible. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia, específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Como enseñó el gran filósofo Platón, la medida de un hombre es lo que hace con el poder, y cuando Dios te da poder económico delante de tus angustiadores, tu uso justo de ese poder se convierte en testimonio viviente de su carácter. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Como observó el brillante Albert Einstein, en medio de la dificultad yace la oportunidad. Tu pastor divino ve las oportunidades que están ocultas para los ojos naturales. El sexto código secreto de riqueza se encuentra en las palabras: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la cultura del antiguo Israel, ungir la cabeza con aceite era un ritual de honor, sanación y consagración. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te unge específicamente para prosperidad. Esta unción especial te capacita para ver oportunidades que otros pasan por alto, para atraer favor que otros no pueden acceder, y para operar con una sabiduría financiera que excede tu educación y experiencia naturales. En la cultura hebrea antigua, la unción con aceite no era simplemente un ritual religioso. Tenía propósitos prácticos específicos. Los pastores ungían las cabezas de sus ovejas con aceites medicinales para prevenir infecciones, repeler insectos y sanar heridas. Los anfitriones ungían las cabezas de sus invitados con aceites fragantes para refrescarlos después de viajar por caminos polvorientos. Los sacerdotes ungían a reyes y profetas para consagrarlos para propósitos divinos específicos. David está revelando que tu pastor divino te proporciona una unción triple, una unción medicinal que sana tus heridas financieras pasadas y previene infecciones económicas futuras, una unción refrescante que alivia el agotamiento producido por luchar con métodos mundanos de adquisición, y una unción real que te consagra para administrar riqueza con propósito divino. Esta unción especial produce lo que llamo claridad económica sobrenatural, la capacidad de ver oportunidades, reconocer peligros y discernir estrategias que permanecen completamente invisibles para aquellos que operan únicamente con percepción natural. Permíteme compartir la historia de Manuel, un empresario que experimentó esta verdad de manera transformadora. Durante años, Manuel había operado su negocio con habilidad natural y esfuerzo diligente, logrando un éxito moderado pero experimentando frecuentemente lo que él llamaba techo de cristal financiero, limitaciones inexplicables que parecían impedir su avance hacia niveles superiores de prosperidad. Todo cambió cuando descubrió el sexto código secreto del Salmo 23. Manuel comenzó a declarar diariamente: unges mi cabeza con aceite, visualizando específicamente la unción divina fluyendo sobre su mente, sus percepciones y sus decisiones comerciales. Empezó a solicitar activamente sabiduría sobrenatural para cada aspecto de su negocio,
reconociendo que la unción divina podía capacitarlo para ver lo que su perspectiva natural estaba perdiendo. Lo extraordinario fue lo que ocurrió en los siguientes 6 meses. Manuel comenzó a tener lo que él llamaba percepciones inexplicables, ideas repentinas sobre direcciones comerciales que nunca habría considerado lógicamente, advertencias internas sobre asociaciones que parecían atractivas superficialmente, pero que contenían peligros ocultos, y claridad estratégica sobre oportunidades que otros en su industria estaban pasando por alto completamente. Siguiendo estas percepciones ungidas, Manuel implementó una serie de cambios aparentemente contraintuitivos en su modelo de negocio. Mientras sus competidores cuestionaban sus decisiones, él avanzaba con confianza, guiado por su unción de claridad económica sobrenatural. En menos de 2 años, su negocio había cuadruplicado sus ingresos, y lo que es más importante, había trascendido las limitaciones que anteriormente parecían infranqueables. Como Manuel frecuentemente testimoniaba, la diferencia no fue trabajar más duro o ser más inteligente, fue simplemente comenzar a operar con la unción divina que da perspectiva sobrenatural sobre realidades económicas que permanecen invisibles para la mente natural. Pero la parte más revolucionaria de esta revelación está en las palabras, mi copa está rebosando. David no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas, está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. Como enseñó el sabio Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Cuando operas habitualmente bajo el pastoreo divino, la abundancia no es un evento, sino un estilo de vida, una copa que continuamente rebosa. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El gran pensador Ralph Waldo Emerson captó esta verdad cuando escribió, la ley de la naturaleza es, haz lo que sea, y recibirás el poder. Cuando operas según las leyes espirituales del pastoreo divino, recibes poder para atraer abundancia sobrenatural. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. El séptimo y último código secreto está oculto en las palabras finales del Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el hebreo original, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Como observó el sabio Marco Aurelio, cuando te levantas por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Bajo el pastoreo divino, cada nuevo día trae nuevas persecuciones de bendición y favor. En la cultura hebrea antigua, el término radaf se utilizaba típicamente en contextos militares para describir cómo un ejército
perseguía agresivamente a un enemigo derrotado para asegurar la victoria completa. Esta imagen militar revela una verdad revolucionaria. Bajo el pastoreo divino, el bien y la misericordia no esperan pasivamente a que tú los encuentres. Te persiguen con determinación implacable, asegurando que la bendición te alcance inevitablemente. Esta persecución divina explica por qué los creyentes que operan según estos principios frecuentemente experimentan lo que el mundo llama suerte, coincidencias extraordinarias, conexiones inexplicables y oportunidades que parecen caer del cielo. No es suerte, es radaf, el bien y la misericordia persiguiéndote activamente según la promesa del Salmo 23. Permíteme compartir la historia de Carolina, una diseñadora que experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Después de perder su empleo durante una recesión económica, Carolina comenzó a declarar diariamente el séptimo código secreto del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, visualizando específicamente estas fuerzas divinas, persiguiéndola agresivamente con nuevas oportunidades. Lo que ocurrió en las siguientes semanas desafió toda explicación natural. Un antiguo cliente con quien había perdido contacto años atrás, casualmente, encontró su perfil en línea y la contactó con un proyecto importante. Un inversor que había visto su trabajo por coincidencia, le ofreció financiamiento para iniciar su propio estudio. Una revista de diseño para la cual nunca había trabajado, la llamó porque su nombre había sido mencionado en una conversación. Como Carolina frecuentemente testimoniaba, no tuve que perseguir desesperadamente oportunidades. Literalmente sentía que las oportunidades me estaban persiguiendo a mí. Era como si el bien y la misericordia tuvieran mi dirección y estuvieran determinados a encontrarme sin importar dónde estuviera. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Y la frase final, en la casa de Jehová moraré por largos días, revela el propósito último de tu prosperidad, establecer un legado duradero que impacta generaciones. En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones. Permíteme compartir la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar estos códigos de abundancia, la técnica que los rabinos llamaban la llave del tesoro celestial. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Como enseñó el gran maestro Lao Tzu, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Tus pasos de pastor diarios te llevan progresivamente hacia la abundancia que Dios ha preparado para ti. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor, que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas, y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Y ahora,
Permíteme revelarte la palabra hebrea específica que David usaba cada mañana, que los antiguos rabinos enseñaban que, literalmente, programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. La palabra es taub, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero taub no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra taub, con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Antes de pronunciar tu ubi, coloca tu mano derecha sobre tu corazón y declara: Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Toub en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Toub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, mal interpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este: comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente, nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Permíteme hacerte una pregunta final. ¿Estás listo para activar estos 7 códigos secretos del Salmo 23 en tu vida? ¿Estás dispuesto a desafiar las interpretaciones limitantes que te han enseñado y abrazar la revelación completa de prosperidad que David recibió? ¿Estás preparado para experimentar la transformación financiera que estos principios producirán inevitablemente cuando los apliques fielmente? Si tu respuesta es sí, entonces comienza hoy mismo. No esperes hasta mañana, porque como enseñó el sabio Hillel, si no ahora, ¿cuándo? Declara el Salmo 23 como manual de prosperidad, no simplemente como poema de consuelo. Visualiza las bendiciones específicas que deseas manifestar. Da pasos concretos de fe que demuestren tu confianza en el pastoreo divino. Y recuerda siempre estas palabras transformadoras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, no es una esperanza distante, es una realidad presente para todos los que comprenden y aplican los 7 códigos secretos del Salmo más poderoso jamás escrito. Que tu copa rebose abundantemente mientras caminas en la revelación completa del Salmo 23.